Y es que renegar de la vida es terrible, porque esta es la mayor, gran oportunidad. Como decíamos hace un instante, hay miles de chispas que claman por una oportunidad de tener cuerpo físico en una esfera como esta, alumbrada por un sol como el sol de Ors que nos alumbra. Esta es una esfera de redención o redencel. Esa esfera de redencel hace que seamos unos privilegiados si aprovechamos nuestra existencia al máximo. Dentro del amor a sí mismos, se les puso una labor de mirar qué cosas se están haciendo que está atentando contra vuestra existencia. Les pongo algunos ejemplitos. Reposan las 8 horas, han reposado las 8 horas, comen a las horas que es, mastican bien los aliciertos, o comen pensando por allá en los huevos del gallo, pobrecito yo, ay, y la angustia, pensando en cosas negativas. Todo esto es no amarse a sí mismo. Cuando uno se ama verdaderamente, busca dar lo mejor. Como dice Desiderata sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Bien. Siguiendo en este mismo orden de ideas, volvemos a preguntar, ¿sus mercedes cuando comen para refaccionar su cuerpo o comen simplemente por darle gusto al gusto? Recuerdo hace poco un hermano muy querido por mí, cito aquí su nombre, se llama Elpig Nubik. Él sabe mucho de mecánica y estaba con otro mecánico y para arreglar unos tornillos que estaban muy oxidados, sacaron un poco de Coca-Cola y le echaron a los tornillos y los tornillos se soltaron ahí mismo. Y el otro mecánico, después de que terminaron los tornillos, quedaron aceitados, el hombre se tomó esa Coca-Cola, lo que faltaba de Coca-Cola, y le dijo Pignovi, pero tú, viendo los efectos que tiene esa Coca-Cola, ¿usted cómo es que le toma eso? Digo, ¿es mi tripa o es la suya? Eso es no amarse. Cuando alguien come algo o toma algo o fuma algo que sabe que le hace daño, no se está amando. No se está amando. Las mujeres que usan ropa súper hiper apretada para que se les vea su cuerpo, no se están amando, porque están asfixiando su cuerpo. Y así, y así, y así. La gran invitación aquí, que ya la hicimos en una clase anterior, pero hoy la volvemos a hacer, los invitamos a que cada uno de sus mercedes, los que están presentes en esta sala y los que están oyéndonos allá en sus hogares, que hagan una lista
de las cosas en las cuales están cayendo en suicidio y se busquen arreglar, no por allá mañana o ya cuando tengan tiempo, no. Eso es aquí y ahora, lo más pronto posible. Por tarde Managda tener esa lista de las cosas con las cuales se están haciendo daño a su cuerpo. ¿Ven? El no hacer sacrógesis, el tener la inercia, está trayendo a su cuerpo enfermedades. Sencillo. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo, dice Desiderata. Ese es el primer gran punto. Muy bien. Todo esto ya lo habíamos enseñado. Pero vuelvo y redigo. Queremos en esta clase redecir, volver a redecir para recordarles. Y los que están por primera vez, pues que conozcan estos tópicos tan importantes. Eso es el amor a uno mismo, el amarse a sí mismo. No confundirlo con el egoísmo. El egoísmo es otra cosa. Es cuando priva uno los derechos de otro en favor de uno mismo, pero pasando por encima de los derechos de otro. No. Y aquí viene otro punto. Su mercedes es cierto. Uno debe ser, pero nadie da de lo que no tiene. Uno no puede darse hasta el sacrificio exangüe. Aquí hago un llamado especialmente a las madres. Hay un animal, o bien, pero para mí es animal. Por dicho, hay varios, pero hay uno en especial que la madre pone en los huevos, que ya fecundados, sobre su espalda, y se la come viva, se la come. Los hijos se alimentan de la madre. Su merced, ¿saben cuál es ese animal? Hay un tipo de araña, sí, y hay otro. ¿Cuál será el otro? No, el pulpo no. Pensando que el pulpo no tiene huevos, es la misma. ¿Cuál? A ver, o allá en la sala, ¿quién es? Aquí, ¿quién dice? El alacrán, sí. Exactamente, el alacrán. Maestro Don Dagón, si está hablando, no se le está oyendo. Maestro Don Dagón, no se le está oyendo en la sala. Aló, aló, aló. Aló, 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 aló.
Ahora sí, maestro, ¿Aló? puede continuar, adelante. Bueno, ¿hasta dónde fui oído? Hasta ¿Hasta el dónde fui oído? alacrán. ¿Hasta qué? El alacrán. Sí, pero ¿qué? Ya parece que... Bueno, sobre el alacrán. Entonces decíamos que hay activienes que son evolutivos y hay animalitos que son involutivos. El alacrán, de todas formas, es de los involutivos que arrastra ciertas karmas que hay que procesar en ese estado dentro de la rueda del samsara, tal vez adquiridos en el estado humano. Ese es uno de ellos. Pues bien, mis queridas mamás, en especial las madres, recuerden que amor es ley, pero amor es consciente. Darle a los hijos amor, sí, pero no permitan que ellas se las coman vivas, se coman a la madre viva. Porque muchos hijos son como los alacranes, que se comen a los padres, especialmente a la madre viva. Eso no es de Dios. Eso es parte del amor consciente, mis queridos hermanos. Dar amor sí, pero de forma consciente. No permitir de que se los traguen vivos. No, así no es. Pues bien, dentro de ese amor, en la clase anterior estuvimos hablando de perdonarse a sí mismo, explicando qué era el amor, qué era perdonarse a sí mismo. No era alcahuetearse las faltas, sino enseñarle a esa versión anterior que teníamos el por qué eso era un error y visualizarse. Recordemos que había una persona, o hubo varias en la sala, y hoy aquí les vamos a explicar a los seres que están en esta sala, aquí en la ciudad de La Grita, esa técnica. Hay de errores en un pasado nuestro que nosotros mismos no nos perdonamos. ¿Les ha pasado? Digan algo. No, sí. Sí, Cosas sí, que maestro. nos han Buen pasado. día, buena salud, buen dinero. ¿Sí les han pasado? Bien. Bueno, Sí, sí. muy bien. Entonces, la técnica que fue explicada en la clase anterior, seguimos en el repaso, que yo siento que era bueno darlo, o que es bueno darlo. ¿Cuál es esa técnica? Y que la hicimos aquí en vivo y en directo. Así como este fénix que se está mostrando en la pantalla, un fénix que se está mostrando, es el ave del renacer. Así tenemos que aprender a renacer de nuestras cenizas. Es ir a hablar con nosotros mismos, con esa versión nuestra, ir con la presencia de nuestros maestros, el maestro Kelion, el maestro Samael. Ya se les enseñó la técnica que era bajar de frecuencia, ir hasta ese sitio, hasta la versión, hablar con nuestra versión. Digamos que hoy, por decir algo, vuestras mercedes tienen X edad y eso pasó por allá a los 20 años, en los errores a los 25, por decir algo. Enseñarle a la persona, a la versión de sus mercedes mismos,
el error en el cual que cometieron, mostrarles las consecuencias, todas esas consecuencias erráticas, todo lo que eso conllevó, y enseñarles con paciencia y mostrarles la sabiduría y hacer que esa otra persona cambie y entre en reflexión. Hoy quiero entregar algo adicional a esa técnica que se entregó en ese entonces, que fue hace 8 días. Son cosas que Dios me ha mostrado justamente en esta semana y es muy propio para enseñarles en este seminacuarios, este diplomado. Les pregunto, ¿su mercedes han visto esos insectos, esas polillitas que salen y vuelan hacia las luces de neón para ser quemadas? ¿Las han visto? ¿Cierto que sí? Uno diría, Sí. ¿cómo son de tontas estos animalitos, cierto? ¿Cómo son de tonticos estos animalitos que buscan las luces que no son luces, que en lugar de darles la vida, les dan la muerte? Sus mercedes también habrán oído de los cantos de sirena, narrado en ese libro de la Odisea, en los cuales los marineros quedaban embrujados por los cantos de sirena y se los llevaban para el mar, para que se los tragara el océano, se los tragaran las sirenas. Pues bien, les cuento, mis queridos y apreciados hermanos, la vida está llena de cantos de sirena y la gente, aún a pesar de estas evaluaciones que le estamos mostrando, tienen una inclinación hacia irse hacia esos cantos de sirena, hacia esos cantos de sirena. Grave, ¿verdad? Pero así es. Yo les cuento, dentro de la evaluación de mi vida y aplicando estas técnicas que le estoy enseñando a sus mercedes, pero aplicándolas en mí, encontré en un pasado una conducta, unas decisiones que tomaba que fueron erradas. Y parte de ir a preguntarse uno, viajar a ese pasado nuestro, a ese pasado, y hablar con esa versión nuestra junto con los maestros, explicarle todas las consecuencias. Descubrí con gran sorpresa, o sorlibre, que esa versión mía de esa edad, esa época, a pesar de haber oído todo eso que estaba pasando, a pesar de sentir todas esas consecuencias, no quería cambiar. No quería cambiar. Y ahí es donde hay que elaborar sobre esa forma interior nuestra para proveer los cambios reales, verdaderos, y hacer la verdadera transformación. Visualizar cómo nuestro maestro, la energía maestral, sobre todo la energía de Samael, que es la energía del deseo de Dios, la energía de la obediencia a Dios, entra en esa parte de uno interna y le hace el cambio
a esa obsesión malsana, que ya sabemos que es como un canto de sirena, que es como esa polillita que va hacia la luz, que la mata, no a la luz buena del sol, sino a esta luz malsana. Y le hace el cambio a eso. Esa es una práctica que hoy les entregamos a vuestras mercedes, que es parte del cambiar el espíritu de suicidio, porque eso es una forma de suicidarse, suicidar el alma principalmente. Me viene a la mente la historia de un muchacho que se le mostró con lujo de detalles el camino que le esperaba con una mujer malsana, una mala mujer. Y él, al igual que el de la Coca-Cola, dijo, ¿es mi tripa o es la suya? Este dijo, no, es mi vida, yo hago con mi vida la que quiera. O sea, él estaba encandelillado por esa luz de león que lo estaba guiando hacia la desgracia, hacia la catástrofe. El llamado, entonces, vamos a oír a alguien si entendió la técnica para hacer estos cambios. Primero, para uno perdonarse, para enderezar su recurrencia. Es una técnica para cambiar unas recurrencias, malas recurrencias nuestras. A ver si la entendieron. Adelante, a ver si alguien entendió la técnica. Gran Mayar, ¿quién nos quiera decir? Adelante. Sí, maestro, le damos la palabra a Isidro Delgado. Adelante. Gratísimas, maestro. Sí, en Bogotá es una selva tremenda y terrible, pero he aprendido a admirar a las damas y no desearlas, que es dos cosas totalmente diferentes. Adelante, maestro. Pero no me estoy hablando de la técnica, yo me refiero a la técnica que les estoy dando. Por favor, a la técnica que les acabé de entregar. Sí, ¿Sí la maestro, entendieron? sí, maestro, su merced dice que nosotros nos dejamos llevar por la ilusión y por la atracción, como aquellas maripositas que son atraídas por el reflejo de la luz de un bombillo y ahí las quema. O como qué más fue que dijo. Como el canto de las sirenas, que somos atraídos por la ilusión también y por las melodías y diría que por la belleza y los falsos engaños, diciéndolo en otras palabras, maestro. Adelante. Pero ¿cuál es la técnica que se les dio? ¿Cuál es la técnica? A ver, a otro ser que nos diga qué técnica se les entregó. Bueno, lo del agradecimiento venerable que estaba hablando al principio. A ver, sigo oyendo. A ver, ¿quién más? Maestro, buen día. Madrugar, hacer sacrógesis, hacer esfuerzos que nos permitan crecer. Le damos la palabra a Cintia Mafle. Adelante. Buen día, Lunar, con todos. Buen día, maestro. La técnica que su merced nos acaba de entregar, complementaria a la que ya había entregado, es bajar de frecuencia, o sea, identificar el mocierto del error,
o sea, de lo que queremos cambiar, de lo que queremos reescribir en nuestro ser, en nuestra genética. Para ello tenemos que bajar de frecuencia con la técnica que ya nos enseñó y volver a ese cierto. Como su merced decía, de pronto tuvimos algo que modificar a los 20 años y ahora tenemos 40. Regresar a ese cierto, volver a, como quien dice, a vivirlo, pero ya bien, o sea, corrigiendo y entendiendo el error y las consecuencias que tiene. Y el momento en que ya hacemos eso, ya tenemos una nueva versión de lo que habíamos hecho mal. Me corrige, maestro, detalles que de Bueno, pronto sí, no estoy haciendo. va bien su merced, pero hay que hacerle un pequeño ajuste a esa técnica. Va uno hasta ese momento, va uno y viaja hasta ese pasado. Y haga de cuenta que la versión esa que hay allá es otro ser. Y su merced con toda la paciencia comienza a explicarle. Así como a un niño se le enseña, comience a mostrarle la versión actual a la versión antigua, todas las consecuencias que eso pudo haber tenido. Visualice que los maestros le están haciendo, la energía de los maestros entra en esa persona y le hace el cambio. Le va haciendo el cambio por dentro para que esa persona cambie su vida y sienta que el propósito ya va a vivir una vida totalmente diferente. Ahora bien, es muy posible que aún a pesar de hacer ese cambio, sienta ese antiguo que no quiere cambiar. Entonces hay que elaborar y elaborar y elaborar con la energía de los maestros, especialmente la energía de Samael, que es deseo de Dios, para hacerle esa transformación y poderle cambiar esos cantos de sirena, porque está demasiadamente arraigado ese deseo de equivocarse, de hacer las cosas mal. ¿Sí quedó claro? Por ejemplo, conocí un muchacho que él, muy joven, se le dijo, se le advirtió, se le mostró que la mujer que había escogido él, pues no le convenía por ningún lado. Pero el hombre cerró los ojos y se fue de cabeza. Se fue de cabeza. A pesar de que él en ese momento tuvo la oportunidad de que le explicaran con lujo de detalles todas las consecuencias que iban a venir. Y el hombre cerró los ojos, cerró las entendederas y se fue de cabeza. Pues así como ese muchacho es la inmensa mayoría de los errores que hayamos podido cometer en nuestra vida. Además de ir al pasado y explicarle con paciencia y mostrarle a esa persona que también tenemos otra oportunidad, así como el fénix que estamos viendo ahí en la pantalla, que es el ave que renace de las cenizas, hay que ir a ese pasado nuestro y explicarles y sentir que la energía maestral les va haciendo la transformación. Es una guerra de energías, es una batalla de energías, porque la energía esa de que le estoy diciendo de la polilla o de los cantos de sirena, muchas veces la vamos a encontrar en decisiones erradas nuestras en un pasado. Pero estoy entregándoles una técnica para ir cambiando las malas recurrencias de nuestra vida. Las malas recurrencias. Entonces la labor que hoy les estamos dejando a todos vuestras mercedes es para hacer cambio interior en vuestras vidas. Miren hacia atrás las posibles malas decisiones que puedan tener
y aquí a los muchachos en especial, miren hacia adelante cada decisión y utilicen la ley de la progresión. ¿Cuál es la ley de la progresión? Miren hacia adelante. Si toman este paso, ¿qué va a pasar en su vida? Si toman esta decisión, ¿qué va a pasar? Aprendan a conocer antes de lanzarse con los ojos cerrados. Y ahí sí toman decisiones. Pero si sienten el impulso de tomar decisiones que ya saben que es erradas, pero no le hace, va para adelante, laboren invocando la energía de Samael. Samael es deseo de Dios, es la energía de la obediencia a Dios. Sientan que esa energía penetra en sus mercedes, les va haciendo cambios profundos de raíz, los va transformando y de esa manera sus mercedes van liberándose de esas cargas tan tenaces y las van transformando. Es posible, decía el maestro Samael Aumbeor, hoy Samael Joad Batorbeor, que esas emociones tienen un poder hipnótico muy grande, así como los cantos de sirena, así como esas polillitas que se lanzan a la luz sabiendo que las van a quemar. Vuestra mercedes y todos nos tenemos que aprender a cambiar ese impulso de suicidio de nuestra alma y de nuestros seres. Hay que aprender a irlos cambiando. Esa es la técnica, mi querida Inki Miafred. Y gratísimas por su gran porte. Ojalá que todos lo apliquen a vuestra existencia. Son técnicas poderosísimas para cambiar la recurrencia. Sus mercedes preguntarán, bueno, ¿cómo es que se cambian las recurrencias malas de nuestra vida? Ahí se les está dando una enorme técnica para que aprendamos a desarrollar el verdadero amor hacia nosotros mismos. Bueno, Gran Mayar, hay algunas manitas levantadas, adelante. Sí, maestro, le damos la palabra a Isidro Delgado. Adelante. Gratitud, gratísimas, maestro. Pero voy a hacer una pregunta generalizada con todo lo que ha dicho. Y es la siguiente. Para seguir esta doctrina o ciencia espiritual, el punto más importante es la castidad total, es decir, no perder la energía por ningún motivo. Adelante, maestro. Esa es condición necesaria, pero no suficiente. Como dicen en matemáticas o en matemáticas, condición absolutamente necesaria, pero no suficiente. Recordemos que los grandes magos negros, los demonios más grandes, son castos. ¿Sí sabían? Satán es casto, porque sabe que ahí está la fuerza. Entonces, hay que aprender a no violar la conciencia igualmente. ¿Por qué no se entrega el Tao a todo el mundo? Porque el Tao que hace, cierra la llave en manos de alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios, lo vuelve un terrible demonio. Esa es la contesta. Bueno, le damos la palabra a Alicia Medina. Adelante. Maestro, Edo, me licencia la solicitud que voy a hacer. Vuestra merced nos puede redecir la técnica. Hasta ahora lo que he entendido es lo siguiente. Bueno, en primer lugar, vuestra merced nos ha hablado de que hay diferentes formas de uno hacerse daño.
a propósito de hablar acerca del amor, el amor hacia uno mismo. Nos podemos hacer daño si no comemos a las horas adecuadas, si, bueno, de tantas otras formas, no masticar bien, no hacer sacrógesis, entre otras que vuestra merced nombraba. También nos habló de que si en algún momento hicimos algo de lo cual nos hemos arrepentido o nos generó algún resentimiento, debemos ir hasta ese momento, hablarnos a nosotros mismos, tener la sapiencia del error, de lo que sucedió, de ver de qué forma eso se puede enmendar para no seguirnos recriminando, porque también es una forma de hacernos daño. Esa técnica entonces consistía en que uno va, habla, o sea, hacemos imaginariamente como una conversación con nosotros mismos, por ejemplo, la Alicia de ahorita con con la Alicia de hace 15 años, que haya hecho algo que le dolió mucho, que la lastimó. Entonces viajo imaginariamente a ese momento, le hablo, le tiendo la mano, le digo que estoy Guaraldacia, que estoy aquí para oírla, para apoyarla, que deje de sentir tanto dolor y de sufrir por eso que ya pasó. Veo las cosas positivas que se pueden haber generado por eso que fue un error. Me digo que ya es suficiente de seguir sufriendo por eso. Invoco a los maestros, al maestro Samael, al maestro Keliunceus. Y es como lo que yo digo de tenderle la mano a la que fue en ese momento y que vivió esa situación. Y además, ¿qué otra cosa tiene la técnica, maestro? Y gratísimas. Sí, mira, mi querida Guaraldace. El propósito es reescribir sobre nuestra genes. Eso, ¿no? Como dijo su merced, pues especialmente a aquellas cosas que no nos perdonamos. Una decisión mala o una acción mala que no nos perdonamos. Pues, vamos hacia ese pasado y con mucho amor le enseñamos a ese ser que somos nosotros mismos. Nos envolvemos en esa energía de Sama, le vamos cambiando eso. Es un cambio de energías. Posiblemente es posible que encuentren que no quiera, a pesar de que ya le mostramos todos los errores, no quiera cambiar. Ahí hay que meterse a toda con la energía de Sama, para que haya ese cambio, esa transformación. Esa es la labor que hay que hacer. Posiblemente se necesiten varias sesiones o incluso hay que elaborar con la ruta. Maestro Licencia, si está hablando, no se le está oyendo. Buen día, no se le escucha al maestro. Por favor, revise sonido.
Al parecer ¿Me el están maestro oyendo? Andarán- Sí, Ya, ahorita sí maestro, no le ya. estamos oyendo bien, maestro. Bueno, Ya se sigue, volvió. creo que Data Heavy. Adelante. Se le oyó hasta que indicó que hay que practicar una runa, no sé yo cuál. Bueno, las runas que se pueden entregar para que pueden hacerse para cambiar la mala recurrencia es la runa que entregó el maestro Samael Joalba Torbeón ahora en agosto del año pasado. La runa la runa Chacal, que este domingo la explicamos con lujo de detalles y que está subida en el Edén de las Hespérides. La pueden ver si quieren. Bien, también hay otras runas. La runa teta madre, teta padre, haciendo y sintiendo que está haciendo esos cambios. La runa de pata también. Esas, si Dios lo permite, en una próxima clase de runas las estaremos explicando. Bueno, adelante, maestro venerable Atalhevi. ¿O quién sigue quién está levantando la manita? Adelante, Gran Mayor. Sí, maestro, es el maestro Inkia Mafre. Adelante. Maestro, nueva entidad, que tenía una duda. Se hace, luego de hacer esta técnica, ¿cómo me puedo dar cuenta? O sea, ¿qué se siente? Su merced que nos está diciendo que hay veces en que se debe, como quien dice, aplicar más energía, más fuerza, más labor sobre el hecho. O sea, ¿cómo siento? O sea, siento que no he cambiado nada o qué se siente. O sea, deme una pista porque no sé. Mire, es muy sencillo. Eso es muy sencillo. La verdad. Si su merced, eso es como el adicto a un vicio. Si él ante el vicio siente la inclinación, pues todavía no ha cambiado. Pero si ya llega el momento en que siente rechazo por eso, ya hay un cambio, un nivel de cambio. Aquí es igual. Si se va a ese momento y todavía se siente la inclinación de repetir el hecho, mi querida, no ha habido cambio. Si ya llega al hecho ese mismo y ya empieza a sentir cierto rechazo, ya hubo el cambio. Vuelvo y redigo, la energía de Samael, que es la energía del deseo de Dios y la obediencia a Dios, es clave para esto. Otra frase que yo utilizo mucho es el Cristo Lucifer, cambiadme lo malo en bueno. Combinando las dos energías, eso es muy importante para hacer esos cambios. Ese es mi contesta y quien me aprende. Gratísimas, maestro. Me licencian dar otro porte. Adelante. Maestro, vuestra merced nos enseñó hace 2 domingos la runa del caminante. La del caminante y también la runa que nos paramos 40 minutos, se comienza a hacer 40 El minutos mantenga. antes que salga el sol. No, 40 minutos antes que salga el sol y se van moviendo los ojos. Ya. Sí. Esa runa es ideal para que las personas, para que nos demos cuenta de qué cambios se van produciendo cuando Inki Miafrek nos habla y nos dice que cómo hace para saber que hay cambios. El reconocer los cambios a veces cuesta. Entonces, esa runa que se hace 40 minutos antes de que salga el sol, antes de la hora 0, uno está en posición de loto viendo al norte y vamos a mover los ojos a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha durante 40 minutos. Esa runa la entregó vuestra merced. Muy bien, gratísima maestra, entonces sí es así, estamos bien.
Ya creo que ya la entendieron y pónganle mucho cuidado a estas técnicas que se están entregando, que son de alta calidad, para poder reescribir nuestras recurrencias, cambiando las malas por la nueva vida. Alguna vez me dijo el maestro Kelly en el año 97, y aquí me perdonan si soy un poco falto de humildad, me dijo: los cielos te entregaron el don de saber, de cambiarle, ayudar a cambiar la recurrencia a las personas. Hoy estamos usando esas armas que alguna vez la divinidad nos entregó, porque no son para quedarse uno con ellas. Vuestras mercedes, recíbanlas y pónganlas en práctica. No las echen al rincón del olvido, porque por eso pueden ser juzgados por catancia, por los jueces del desperdicio, que rigen el desperdicio, que son Tarjar, Matraz y Tajamás. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, mi querida Gran Mayar, ¿quién sigue? Sí, maestro, le damos la palabra a Omar Fernando Alvarado. Adelante. Maestro, Adelante, Gácito. buen día, maestro. Y también usted la runa del chacal, que también es y la luna, creo que es diablo, maestro, o la luna serpiente, la runa serpiente. Entonces también es No se le oyó bien, se oye entrecortado, rediga. más la runa de la runa de la serpiente también es pues, a cambiar los bloqueos. Se oyó entrecortado, entendí que si la runa de la serpiente también sirve. ¿Es eso lo que preguntó? Maestro, es para decirle que la runa del chacal también sirve para las recurrencias y la runa de la serpiente. ¿Me escucha, maestro? Sí, pero más la chacal. Bien, gratísimas. Gratísimas. Bueno, ¿hay alguien más o avanzamos en el tema del día de hoy? Por ahora no hay manos levantadas licencia, no hay manos levantadas ni hay escritos en el chat. Maestro Don Dagón, si está hablando, tiene apagado el fono. Sí, no, tranquilita. Estaba aquí preguntando algo. Bueno, ya, sí. Bien. Bueno, avancemos en el tema. Habíamos quedado para el día de hoy avanzar en lo que era valorarse uno como persona. Esto que acabamos de entregar es una forma de empezar a valorarnos. Recordemos que todos, ninguno es indispensable, pero todos somos importantes. Todos tenemos nuestra propia importancia. Miren, hay una historia muy interesante por allá en el siglo XIX. Resulta y sucede que iba un general, un militar, y el militar tenía que encontrarse con un ejército que iba a presentar una batalla. Y él mandó a herrar el caballo porque se le estaba cayendo la herradura, una herradurcita. Y resulta que el herrero le puso mal a la herradura, Entonces, más adelante se le cayó la herradura al caballo
y se le partió la patita al caballo. Quien llevaba el caballo encima era un general que llevaba las estrategias para presentar una batalla. Y llegó retrasado ese general a la batalla al momento, y esa batalla se perdió porque las estrategias no llegaron a tiempo. Y esa batalla era la decisiva y se perdió la guerra por esa batalla. Observen. ¿Todo por qué? Por una herradura. Se perdió, hubo un cambio en la historia de dos pueblos, porque se perdió una batalla por una herradura. Otra historia que yo la viví, esa la viví yo, año de 1977, ciudad Barrancabermeja, Colombia. Se estaba en un proceso de limpieza de una torre, de una refinería, de una planta de refinación petroquímica. La cracking, no, la topping, una planta llamada topping. Y en esa planta había un anillito que había que ponerle un empaque a una de esas, como esos tambores de la planta. Y resulta que el empaque, se acabaron los empaques. Una liga de caucho del tamaño de una olla mediana, una liga de caucho, póngale cuidado, era un caucho, algo muy sencillo. ¿Y qué pasó? No había esas ligas de caucho en el bodega, no las habían importado, las habían traído y no había. El resultado, no pudo ponerse en actividad esa partecita, y por ende no se pudo poner en actividad toda una torre, toda una área de refinación, y en ese entonces Colombia tuvo escasez de gasolina. Colombia toda. ¿Por qué? Por una liga de caucho. Si se van dando cuenta. ¿Eso qué nos muestra? Que aun cuando nadie es indispensable, todos somos importantes. Todos somos importantes en esta vida. Mis venerables hermanos, los un momentito. ¿Cuánto tiempo más o menos para saber eso? Bueno, entonces, bueno. ¿Puede recortar un poquito más? Sí. Hoy nos toca recortar la conferencia más, por cuanto aquí en Venezuela tenemos una hora adelantado. Entonces, la logística no se presta para, por cuestión de horario, hacer tan tarde la cosa. Entonces, vamos a avanzar con esto. Miren, los ejemplos que les estamos dando, mostramos que en la vida, si miramos ahora las personas, todas las personas son importantes, las podamos saber.
Y cada uno tiene que empezar a mirarse hacia adentro. Y estoy hablando aquí a los que, primero, a los que se sienten menos, se sienten poquita cosa. Todos somos importantes. Y ahora los que miran a todos los demás por encima del hombro, de creerse ellos la última Coca-Cola del desierto y los demás son unos pobres diablos, todos somos importantes. Yo miro, por ejemplo, en una empresa, las señoras que hacen el aseo son importantísimas. En el templo vegetal Sacro Acuarios hay un varón que se llama un tabe, y él es el encargado de las basuras y de todo lo que es el proceso de recolección. Es importantísimo ese hombre, esa función. Así, el llamado, mis venerables hermanos, es que aprendamos primero a valorarnos y a valorar la función que cada uno de nuestros hermanos del sendero de la vida tenemos. No, nunca miremos así como con desprecio la labor de los demás. No hagamos eso. Lejos de nosotros estas circunstancias. Les había quedado una labor a sus mercedes, y era mirar a todas las personas que pasaran por el sendero de la vida, valorarlas. Miren, hay una cosa bonita. Cuando a Pablo Nepomuceno Ruiz de la Concepción Picasso, Pablo Picasso, le preguntaban, denos un secreto para ser un buen pintor. Él decía, todos los días hagan un retrato de alguien. Un retrato. Al maestro Kellion, cuando le preguntábamos como médicos de medicina universal qué hacer para uno ser buen médico de medicina universal, él nos decía, busquen diagnosticar a todas las criaturas. Miren a alguien y busque a ver, desarrollen el don de sentir lo que esa persona necesita. Y así, de esa manera, uno va desarrollando el médico. Ahora bien, hoy les damos una técnica a sus mercedes. Quieren resonar con los valores. Cada persona que vean en la vida, busquen verle los dones, los valores que esa persona tiene. Por lo regular, la gente que hace es cuestionante. Ah, no, este es un sinvergüenza. Ah, este es un perro. Ah, no, esto es siempre mirando lo malo. O por el contrario, yéndose al otro extremo. Aprendan o aprendamos a mirar con los ojos del ser los dones, los valores que las personas a nuestro alrededor tienen. Créanme que eso les va a dar un potencial a sus mercedes gigantesco. Porque cada criatura que vean en la vida se va a volver un libro abierto, un tesoro, del cual uno aprende. Y uno entra a resonar con las mejores cosas de las gentes. Y esa sabiduría de los seres, al resonar con nosotros, nos vuelve más sabios. Comenzamos a recibir
es que entramos a resonar con las partes mejores de cada ser. Aún el borrachito, aún el ser que sea, encuentra uno virtudes donde están escondidas. Y si son para ser evangel, cuánto más, porque ya sabe uno por dónde entrarle a esa criatura, en hablarle el lenguaje que esa criatura tiene. Y saben una cosa, hacer eso aprende uno a descubrir sus propios valores, porque desarrolla una habilidad de encontrarse uno con sus propios valores. Y esa también es un elemento para ser humilde. Cuando uno aprende a valorar a los demás, aprende uno a ver la importancia de cada criatura a nuestro alrededor y a valorarse y a ser cada vez mejor, mejor y mejor. ¿Cómo les parece, mis chinitos? De esta manera, esa valoración, les queda eso de labor, mis niños. Sigan mirando en la vida, en el sendero de la vida, y a cada criatura que vean, valórenla. Es más, no se queden callados a veces y díganlo, como usted tiene estas cualidades, y eso va a hacer que las personas, a su vez, en resonancia, les creen unos niveles de afecto y de admiración hacia sus mercedes. Y es un gana-gana. Recuerdo, como si fuera hoy, año de 1987, lugar, kilómetro 8. Salía la maestra Gar de la cocina con unas mandarinas que iba a botarlas a la basura. Y el maestro Kellyon entraba en ese momento y se encontraron así, ella saliendo y él entrando, y le preguntó, ¿para dónde va su merced con eso? Y le dijo, no, para botarlas, es que esto ya no sirve. Y el maestro dijo, venga para acá. Se volvió con él, la hizo que se volviera con él a la cocina, tomó un exprimidor y de esas mandarinas alcanzó a sacar 3/4 de vaso de jugo. Lo que para ella ya no había nada que hacer, él sacó 3/4 de vaso de jugo. ¿Cómo le parece? Digo, así como son estas mandarinas y son ustedes. No valoran a las criaturas ni se valoran a ustedes mismos. Hoy, mis venerables hermanos, como una muestra de amor hacia vuestros mercedes mismos y hacia los semejantes, desarrollemos esa habilidad de ver, de valorar. Si en el día al acostarse no han valorado siquiera 3, 4 personas, ese día se perdió. Ese día se perdió. Cuando uno evalúa a las criaturas así, incluso aprende a conocer hasta sus defectos y por qué los tienen. Y empieza a tener un juicio que no es el juicio de Satán, sino el juicio de Lucifer, del cual vamos a hablar, si Dios lo permite, la semana entrante. Pero les adelanto hoy algo. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio de Satán y el juicio de Lucifer? El juicio de Satán es condenatorio. Ah, esa es una perra, eso es una zorra, eso es una bandida. Ah, ese es un ladrón, ah, ese es un pícaro. En el juicio de Lucifer
uno se pone en los zapatos de la persona y comienza a entender qué mecanismos lo llevaron a cometer eso. No es para justificarlo, aclaro, pero sí para comprender por qué son las acciones que él tiene. Y le sirve a uno de lección para uno. Hay un suceso que pues creo que lo he contado, pero lo vuelvo a contar aquí. Cuando yo era estudiante, vivía en la ciudad de Bogotá, en una casa de 5 pisos, un edificio. Y la dueña de la esposa del dueño del edificio tenía como amantes. Y un día la pillaron por ahí en un callejón haciendo el sexo con alguien por ahí. Todo el vecindario decía, ay, tan zorra, tan perra, todas esas cosas que dicen. Ese es el juicio de Satán. Yo cuando eso todavía no conocía bien esta doctrina, pero hice algo que nos enseñó el maestro Kelly, que fue meterme en los zapatos de esa Eva, ponerme en el lugar de ese ser. Y al ponerme en el lugar de ese ser, descubrí una Eva que de niña, una mujer que de niña creció con la ausencia del calor de papá. Y como esposa tenía más gracia una patada en las espinillas que el señor que tenía esposo. Entonces esa dama tenía un vacío grande en el corazón y buscaba llenarlo. Lo estaba buscando de mala forma. Pero esa era la raíz, hermano. Yo en eso, pues lo único que podía hacer, no tenía otra forma sino elevar una oración a Dios para que le diera luz y encontrara un camino de salir de ahí. Pero a mí sí me sirvió esa lección porque mis hijas, Evas, también estaban todavía muy chiquitas. Y entonces yo aprendí, dije, mis hijas no crecerán con ausencia de padre. Aprendí de eso. Esa es la diferencia entre el juicio satánico y el juicio luciférico. Por eso dice en Mateo 7, no juzguéis para no ser juzgados. Porque el que juzga... Ya, en 3 minutos ha terminado. Vamos a terminar la conferencia aquí porque tenemos exiges de fluido eléctrico. Entonces, mis queridos hermanos, ese es el gran mensaje que le dejamos a vuestras mercedes. Bueno, mis niños, por hoy, hasta aquí fue la clase y paz y luz